¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa Foro Potosino. Esta tarde en el estudio nos acompañan los maestros Jorge Chazal. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en el Foro Potosino. Y el maestro Benjamín Vázquez Merino. Maestro, gracias por acompañarnos en su programa. El día de hoy estaremos abordando un tema interesante que ha ocupado los medios en los últimos días. La reforma hacendaria y la de seguridad social. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta reforma? ¿Qué tan benéfica es para la sociedad en general esta reforma? ¿Cuál es el lado bueno de la reforma? ¿Cuál es el lado malo? Lo estaremos analizando durante los últimos minutos en este su programa Foro Potosino. Jorge, para comenzar, ¿cómo ve usted esta reforma hacendaria? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Qué puede esperar nuestra sociedad de esta reforma? Bueno, yo lo vería primero desde un plano muy general. Creo yo que es una reforma necesaria, es decir, creo que era necesario replantear muchas cosas del sistema recaudatorio y del sistema hacendario. Desde ese punto de vista, creo yo que incluso venía retrasado ya el tema, que pudiera hacerse un planteamiento de este tipo. La parte que a mí me parece que no es del todo correcta es que se ha cuidado un aspecto político, que además, bueno, es un aspecto muy sensible, que tiene que ver con lo que se vendió como el gran fantasma de la reforma fiscal, que era el IVA generalizado en alimentos y medicinas. Realmente, la mejor forma de recaudar que puede tener el Estado es precisamente a través de un impuesto generalizado al consumo, como sería el caso del IVA en alimentos, medicinas y en muchas otras cosas más. Es la mejor manera de recaudar porque es un impuesto, cualquier impuesto al consumo, que lo que hace es que aumenta la base de contribuyentes. Es decir, en el momento en que una persona realiza una compra de algún bien o adquiere un servicio, va a pagar un IVA, que es el más clásico ejemplo de un impuesto al consumo, y automáticamente ya se estaría recaudando con ese acto. Si nosotros esto lo replicamos, no nada más en la compra de un vehículo o en la compra de un mueble o de un escritorio, sino que además pensamos en el niño que va a la dulcería y compra un dulce y el dulce lleva un gravamen, entonces ya en ese momento el niño está contribuyendo y entonces por lo tanto estaríamos ampliando la base de contribuyentes. Evidentemente esto repercute en el costo de los productos y entonces es un impuesto o de alguna manera es impopular el hecho de los impuestos al consumo porque los precios suben en función de que se repercuten ahí los impuestos. Sin embargo, la manera que se ha tenido en otros países de paliar esta situación es que a la par de crear el impuesto al consumo y de aumentarlo en sus casos, tener tasas diferenciadas, es decir, el hecho de que hablemos de impuesto, por ejemplo, en medicamentos o en alimentos no quiere decir que sea un 16%, si podría ser una tasa de un 1%, de un 2% en alimentos, y no, digo, de todos modos sería mucha la recaudación, es que tendría que ir de la mano con reducir el impuesto de la renta. Es decir, vamos a quitar otros gravámenes que tengan que ver con renta, que tengan que ver con riqueza, que tengan que ver con patrimonio, para que de esa manera el consumo sea lo que permita la recaudación. Esto no lo habían entendido las autoridades y entonces cuando nos ponían enfrente un impuesto al consumo generalizado, de todos modos nos conservaban el impuesto de la renta, nos conservaban los impuestos especiales sobre productos y servicios, el IEPS, y nos conservaban otros impuestos como la tenencia vehicular, etcétera, etcétera. El IETU, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta reforma viene y dice, bueno, que no hay un impuesto al consumo generalizado, está bien, vamos a respetar ese clamor social de que no se dé, pero sí trae un aumento en el impuesto sobre la renta. Y este aumento en el impuesto sobre la renta, adicionalmente, va de la mano con la imposición de impuestos al consumo sobre cierto tipo de servicios y cierto tipo de bienes en donde van a afectar fundamentalmente a la clase media. Es decir, de tener la decisión de no querer afectar clases populares en función de un impuesto al consumo generalizado, se busca ahora recargar en la clase media el principal peso recaudatorio. Y eso realmente es un problema serio porque recordemos que las grandes estadísticas de fuentes de empleo
son la micro y pequeña empresa, y la micro y pequeña empresa pertenecen a gente de clase media. No estamos hablando de los grandes contribuyentes, no estamos hablando de las grandes empresas, no estamos hablando de las transnacionales, sino que estamos hablando de gente de clase media que tiene negocios pequeños, micro y pequeñas empresas, y son los que van a tener que resentir este tipo de peso recaudatorio. Esa es la parte que a mí no me parece bien de la reforma. Creo que se privilegió un discurso político, vamos, que puede tener sus justificaciones, pero creo que hay otros mecanismos, no nada más afectar a las clases medias. Así es, se sigue recargando este impuesto, esta carga tributiva en la gente que siempre ha estado contribuyendo, que siempre ha estado pagando. Y bueno, hizo un esfuerzo ahí el gobierno por evitar gravar alimentos y medicinas, precisamente porque sería una situación popular o impopular para el gobierno el hecho de gravar alimentos y medicinas. La pregunta está, ¿cómo le va a hacer el gobierno federal para recaudar los 4 billones 479 millones de pesos que se ha propuesto, si en estos dos grandes rubros, que son alimentos y medicinas? Partiendo de que el ejercicio fiscal anterior, el presupuesto total fue de 3 billones 956 millones, eso es casi 1 billón más el que pretende recaudar al del año pasado. Sí, bueno, aquí primero tenemos que ver la proporcionalidad del ingreso, también la aplicación del gasto, porque esto es muy importante. Si se están estableciendo una mayor carga tributaria, es precisamente para aplicar a un mayor gasto. Entonces, hay que ver la relación que existe entre recaudación y gasto que está proyectado. Eso por un lado. Por otro lado, ver efectivamente cómo va a ampliarse la base tributaria, porque no es cuestión solamente de que la misma base tributaria que está en este momento sea solamente recargada con un mayor impuesto, o sea, seguirle pegando a la misma clase, como lo decía Jorge. Si le seguimos pegando a la misma clase, va a llegar un momento en que la agotemos. Entonces, ahí tiene que ampliarse la base tributaria. Y esta reforma también era ya un clamor social, porque tiene que tocar puntos muy sensibles, como dijo Jorge muy atinadamente. Si vemos que efectivamente esa base tributaria está principalmente en la clase media y en la clase trabajadora, porque todos, absolutamente todos los trabajadores pagan sus impuestos. Todos los trabajadores de medianas empresas, de microempresas, incluso de grandes empresas, los que pagan los impuestos son los trabajadores. ¿Sí? Además de eso, las partes que corresponden a impuestos sobre consumo de bienes y servicios también son pagadas por trabajadores. A diferencia de las grandes empresas que, aunque nominalmente pagan sus impuestos, tienen también grandes deducciones, porque en muchas ocasiones a una empresa, por ejemplo, las grandes televisoras que organizan de alguna manera maratones, que organizan colectas, bueno, efectivamente, ellos son los que entregan esas cantidades y que deducen muchas de esas cantidades de sus propios ingresos. Y en realidad son ingresos que no les vienen por bienes y servicios que ellos hayan prestado, sino que les vienen como contribuciones. Entonces ahí encontramos con que grandes empresas, no solamente hablamos de las televisoras, que grandes empresas también tienen muchas maneras de deducir impuestos y de deducirlos de una manera significativa, totalmente significativa. Y entonces esto vuelve a lo mismo, no cargan ellos con no tienen ellos esa carga impositiva, sino que se sigue cargando más sobre la misma base tributaria que ya se tiene. A ver, aquí Benjamín dice una cosa que es muy importante de destacar. Esto tiene que ir de la mano con una responsabilidad en el gasto. O sea, es decir, el hecho de que se recaude tiene que ir forzosa y necesariamente de la mano con una responsabilidad en el gasto. Pero entonces tenemos que de repente se plantean reformas que son contradictorias. Por ejemplo, estamos hablando de gravar arrendamiento de inmuebles. Así es. Toda la gente que vive en casa rentada se le va a cobrar un IVA. Existe en la propuesta. Yo tengo mis dudas que eso vaya a pasar en la Cámara de Diputados, pero así está. Cobrará un IVA por el arrendamiento de inmuebles. Pues todas las personas que vivan en casa rentada van a tener que pagar una cantidad adicional. Se van a gravar los refrescos con un impuesto especial,
por las bebidas todas las bebidas endulzadas, azucaradas. todas las bebidas azucaradas. Y pensemos que esto tiene que ir de la mano con el ingreso, se va a grabar el transporte, etcétera, y tiene que ir de la mano del ingreso de la persona de que se trate. Yo quiero llamar la atención sobre la reforma de la ley del Seguro Social que quedó atorada en el Senado de la República, por ejemplo. En esta reforma, que era lo que se decía, en la ley del impuesto sobre la renta el concepto de salario es uno y en la Ley Federal del Trabajo es otro, y por lo tanto la base salarial para el cálculo del impuesto sobre la renta es uno y en la Ley Federal del Trabajo es otro, y dijeron vamos a homologarlos, vamos a hacerlos que sean iguales, lo cual nunca se dijo que iba a implicar también, y decían, es que los patrones van a pagar más, sí, pero también los trabajadores, porque también hay una cuota obrera, no nada más es patronal, es bipartita, y entonces es una cuota... Es una cuota obrero-patronal. Obrero-patronal, y entonces los trabajadores también iban a aportar más, lo cual se traduce en una disminución de la percepción en dinero líquido que tienen cada quincena. Si a eso le ponemos que además van a tener que pagar IVAs, entonces realmente no se está cumpliendo con la finalidad. ¿Por qué? Porque ese gasto, y por eso retomo el comentario de Benjamín, la misma reforma nos está planteando un seguro de pensión por vejez universal que tiene que salir de algún lado. Sale para los trabajadores del ISSSTE o del IMSS, o bien de los fondos administrados por las AFORES. Pero en este caso, como va a ser una pensión que se entregará en dinero mensualmente a las personas mayores de edad, pues tiene que salir de algún lado, y entonces realmente, ¿dónde va a quedar esa responsabilidad para el gasto? Va a ser recaudar para un gasto asistencial no productivo. Esa es la parte donde yo creo que tenemos el grave problema de que no se está viendo cómo el impuesto o las contribuciones puedan generar recursos, sino que se están utilizando para salir del paso. Y doy un ejemplo que además, bueno, creo que Benjamín, tú Martín lo tendrán muy claro. El presupuesto del Poder Judicial del Estado, más del 90% del presupuesto del Poder Judicial del Estado al año, se gasta en nómina. Sí, es decir, es gasto corriente, es gasto corriente. No puede ser posible porque entonces todos los proyectos que pueda haber para los juicios orales mercantiles, para la mediación, etcétera, no hay dinero para el desarrollo. ¿Y está la SEP igual? Exactamente, y estará igual en todas, porque el gasto corriente, la nómina, viene a ser la principal carga que se tiene. Eso no es un gasto responsable. ¿Qué se va a hacer con esos recursos que se ahorre el Estado o que logre generar con esta reforma? Regresamos a Nuevo Auditorio después del corte.